existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerle a cada uno de ustedes un pacto de buenas personas. Nosotros, con toda la ilusión del mundo, hacemos un programa que se propone como algo más que un programa para escuchar. Y si ustedes nos prestan por este rato, por el tiempo que quieran, sus imaginaciones y combinamos los elementos, tal vez logremos un efecto. Eve Bonafini solía decir que cuando lo pensamos un poco, la radio nos funciona en los teatros de la mente. Podríamos decir en los pasillos de la memoria. Y entonces cuando escuchamos y prestamos atención, y además de escuchar eso que viene, percibimos el valor de los silencios junto a los sonidos, y eso nos retrotrae, nos lleva a otros lugares, a otras sensaciones y dispara imágenes. La experiencia es mucho más global. Porque al fin y al cabo, para achatar siempre tendremos tiempo, y para soñar con los vuelos no siempre. Así que si ustedes quieren, percibimos el programa como un vuelo, vamos rumbo a un destino todavía desconocido, ajustamos los cinturones y damos inicio a la experiencia que sí de plantear agenda se trata. Nosotros creemos que hay que trabajar sobre nuestra agenda, la agenda de la recuperación, la agenda del amor y la empatía contra la agenda de la destrucción, del odio y la falta de empatía. Hablando de todo eso, un día como hoy, hace 80 años, Hiroshima. 3 días después, Nagasaki. ¿Escuchan el sonido de la radio? ¿Escuchan los silencios? A las 8:15 de un día como hoy, hace 80 años, en Hiroshima el sol salía y era un día espléndido, hermoso. 1 minuto después, las bombas atómicas estadounidenses, la bomba atómica estadounidense, 600 metros arriba de la ciudad, explotó. Estados Unidos probaba la fisión nuclear. Científicos, Oppenheimer al frente, habían trabajado mucho tiempo en lo que se suponía un progreso para la humanidad. Jamás pensaron, los científicos se equivocaron, que Estados Unidos usaría sobre poblaciones civiles esas bombas. La situación está clara. Había concluido la Segunda Guerra Mundial. Los rusos habían tomado Berlín. Hitler y su séquito, incluyendo a Goebbels, estaban muertos. El triunfo aliado había despejado Francia. Se terminaba la guerra, pero fiel a sus tradiciones, el emperador Hirohito japonés no había firmado la rendición. Eso no significaba que la guerra proseguía, pero la guerra en el Pacífico, con Estados Unidos y de protagonistas, había sido muy fuerte. Estados Unidos y Japón de protagonistas. El ataque a Pearl Harbor de los japoneses dejó la sangre en el ojo estadounidense. Orgullo su herido nacionalista. Y entonces, con todas las acciones concluidas, aquellos que luego se narrarían a sí mismos con sus poderosas fuentes de industria, de cine, de televisión, de industria editorial, de industria musical, como los dueños de la democracia, los salvadores de la democracia, en rigor los gendarmes del mundo, los buenos de la Segunda Guerra Mundial, los autopercibidos como buenos, mataron un número aproximado de 300.000 personas. Aún 4 meses después de las explosiones de un día como hoy y de 3 días después en Nagasaki, seguían muriendo personas por los gases aspirados, por las quemaduras sufridas durante el incendio que duró 3 días en Hiroshima, por la intoxicación masiva que produjo ese hongo atómico. ¿Hasta dónde llegan los ecos de Hiroshima? Llegan hasta el presente. Porque Estados Unidos desarrolló tecnología de punta, tecnología nuclear, la bomba atómica, la fusión nuclear, y mucho tiempo después otros países siguieron su ejemplo. Cuando Estados Unidos decidió arrojar las bombas, le explicó a Oppenheimer, hay una película que habla exactamente sobre eso, estrenada hace 2 años, que era para que nunca más hubiera guerras. Las guerras siguieron existiendo. Nunca más nadie se animó a usar en poblaciones civiles
bombas atómicas, pero Israel las tiene, India las tiene, Irán las tiene, Pakistán las tiene, Corea del Norte las tiene, y eso, desde la perspectiva técnico-militar, hace que haya un equilibrio entre potencias en posibilidades bélicas, incluyendo ahí a Rusia. Pero ¿quién dijo que no la van a usar de vuelta? Ese es el debate de hoy. ¿Quién dijo que Israel un día no va a tirar una bomba atómica? ¿Quién lo dijo? ¿Quién podría garantizar? Cuando la guerra estaba concluida, nadie pensaba por entonces que Estados Unidos usaría la tecnología que había desarrollado con estos fines, y la usó. Víctor Heredia, en su canción Sobreviviendo, una canción argentina de los años 80, cantó: tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Tiempo después, pasado un lapso prudencial, cambió: y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Pero Hiroshima estuvo desde siempre en el ADN de la humanidad. La soprano cantora de folclore, Gina María Hidalgo, interpretaba así la canción de los pájaros de Hiroshima, una obra de Horacio Guaraní. Tal vez lo más fuerte de toda esta historia tenga que ver con qué hizo Japón con lo que ocurrió. Solo después de la segunda bomba atómica, Hirohito aceptó subirse a un barco y firmar la rendición incondicional. Pero Japón ya estaba derrotado antes. Y sin embargo, fueron los civiles los que pagaron las cuentas. Estamos compartiendo en el streaming de AM530 en YouTube las imágenes de Enola Gay, el bombardeo, de la bomba que tenía nombre. Las dos bombas tenían nombre propio, y del operativo de la explosión. Hoy, en la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki fue 3 días después, Shigeru Ishida, el primer ministro de Japón, habló en público. Nunca dijo nada respecto a Estados Unidos. He ahí uno de los grandes temas. No deberemos repetir la tragedia que se abató sobre Hiroshima y Nagasaki, y es responsabilidad de nuestro país, como única nación que las ha sufrido, que ha sufrido un bombardeo atómico, defender los 3 principios antinucleares y liderar la iniciativa mundial para lograr un mundo sin armas nucleares. Como primer ministro, quiero expresar mi más sincero pésame a las almas de las víctimas de las bombas y expresar mi más sentido pésame a los supervivientes que aún sufren las secuelas del bombardeo atómico. La tesis japonesa fue que había que dar vuelta a la página y olvidar. Perdonar y olvidar. Pero no hubo castigos para los responsables. El presidente Hoover, por ejemplo, el ministro de Defensa estadounidense, por ejemplo. Es más, en las horas siguientes a las bombas atómicas, a la primera, hubo una encuesta en Estados Unidos y el 75% de los estadounidenses estaban de acuerdo. ¿Cómo resulta posible? Esta es la canción de cuna de Hiroshima, de Atahualpa Yupanqui. Estamos combinando los contenidos internacionales, un día en que el planeta entero recuerda la tragedia, con los puntos de vista de la Argentina al respecto. La respuesta a cómo fue posible el apoyo del 75% de la población civil estadounidense es: había habido una guerra y el monopolio de la comunicación de las ideas lo tenía el Departamento de Estado. Es decir, los medios de comunicación estadounidenses trabajaban aliados con una sola causa, que era los intereses del gobierno de turno. Entonces, había muy pocas posibilidades. Eso ocurrió también en la Argentina durante la Guerra de Malvinas, de que la llamada opinión pública estuviera correctamente informada
evaluara sus propias decisiones. Este informe de France 24 en castellano se hace la pregunta clave: ¿se aprendió la lección 80 años después de la bomba atómica? ¿O en este complicado escenario mundial esa tragedia podría repetirse? Hace 80 años, el 6 de agosto de 1945, el infierno nuclear se desataba sobre Hiroshima. El primer bombardeo atómico de la historia fue decidido por Estados Unidos para forzar la rendición del Japón imperial. La explosión mató a decenas de miles de personas en los primeros instantes. Otras miles murieron de las radiaciones en las semanas o los años que siguieron. Los hibakushas, los sobrevivientes de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, continúan advirtiendo sobre el riesgo atómico todavía vigente para ellos. Trump comparó sus ataques contra las instalaciones nucleares de Irán con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, lo cual es ridículo. Una persona que hace este tipo de comentarios es el presidente de Estados Unidos. Es muy preocupante, ¿no? Debe estar bromeando. ¿Entiende la tragedia que causó el bombardeo de Hiroshima? Las armas nucleares modernas son miles de veces más potentes que la bomba de Hiroshima. En teoría, el Tratado sobre la No Proliferación de 1970 reconoce a Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China como potencias nucleares. India, Pakistán, Corea del Norte e Israel son sospechosos de poseerlas. Cuando algunas personas ya no hablan de ello y solo alaban las armas nucleares como medio de disuasión, tenemos que alzar la voz y decir que no podemos aceptarlo. Tras el fin de la Guerra Fría, varios estados pretenden reactivar la carrera nuclear, pero el aniversario número 80 de Hiroshima demuestra un aprendizaje vivaz de la sociedad civil. Al día de hoy, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki son las únicas en haber padecido un bombardeo. Rapsodia en agosto. Esa película cuenta, Richard Gere, autor estadounidense, es uno de los protagonistas, una historia aparentemente simple de verano. Es agosto, en Japón es verano, unos padres de clase media acomodada se van a ir de vacaciones a Estados Unidos. En ese lapso, en sus vacaciones, una abuela se va a quedar al cuidado de los nietos. Como toda la acción transcurre en Hiroshima, ella les explicará, con su lógica de anciana, lo que aconteció en una era que los chicos desconocen y que sus padres pretenden que se olvide. A los padres los ha cooptado la publicidad estadounidense, el discurso oficial de Japón, los ha cooptado el progreso, el paso del tiempo, y solo quieren ir a divertirse a Estados Unidos, pero a la abuela no. La abuela recuerda. Sabe cómo funcionó eso por entonces. Y la película inmediatamente trae a colación la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Son las personas mayores víctimas de ese holocausto y los chicos, entonces, sus nietos, los que levantarán las banderas que la generación del medio no supo, no pudo, no quiso, no sabe cómo levantar. Si no vieron nunca la película de 1991, se las recomiendo para entender qué pasa con Japón 80 años después. Y nadie cree que la venganza sea buena, pero qué pasa con el olvido. Fidel Castro, 2010. Dicen que no existe el riesgo de una guerra nuclear hoy.
Escuchen al que fue el líder de la Revolución Cubana. El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein, quien fue capaz de medir su capacidad destructiva, de generar millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio radio de acción. El genial investigador fue impulsor del desarrollo de esta arma antes de que el régimen genocida nazi dispusiera de ella. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas, y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente. Tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer guerra, debe desaparecer. Octubre 15 del 2010. Para que tengamos claro, a las 8:15 de aquel día, después de la explosión, 600 metros arriba de la ciudad de la bomba atómica, eso duró en total 9 segundos, murieron 100.000 personas en Hiroshima. El infierno en la tierra. Y después muertos y muertos y muertos y muertos y muertos durante meses. Una de las claves es que nadie entendía qué había pasado. Del sol de la mañana resplandeciente al infierno, del blackout primero, del humo después, de los incendios y los muertos, los agonizantes, los mutilados. El espectáculo más horroroso corporizado sobre la tierra. Muchísimas personas quedaron mutiladas o con heridas insalvables para siempre. La vida anterior dejó de existir. Se trató de una vida de sobrevivientes. Obviamente la ciudad estaba completamente a oscuras, había cortado la electricidad. Y la sensación de destrucción masiva de gente que no tenía nada que ver con las decisiones de guerra acompaña el luto de la humanidad en un día como hoy. Todas las personas, por ejemplo, estaban desnudas. La fisión nuclear, la explosión de la bomba, destruía inmediatamente las vestimentas. Y eso era uno de los más benévolos de sus graves efectos. Es verdad que se puede andar por la vida como el que visita museos, se emociona, adquiere la experiencia, después cuenta y más tarde olvida. Pero si no olvidamos ni Hiroshima ni Malvinas, si no olvidamos, si ese olvido no es programado y se ejercita la memoria, las posibilidades de que no vuelva a ocurrir en los mismos términos son grandes. Y si olvidamos, relativizamos y escuchamos explicaciones de lo inexplicable, lo más probable es que como humanidad, y aquí los que dirigen los países tienen las
responsabilidades claves, pisemos de vuelta el palito. ¿Quién dijo que las sociedades no pisan 2 veces el mismo palito? Y vaya a debate para la ciencia y la tecnología. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es posible que por servir los intereses que pagan los honorarios se avance hacia un brete del cual después, Oppenheimer bien lo supo, no hay modo de salir?